Muy bien, pues ya vamos a comenzar. Antes les doy a todos un gran agradecimiento por su enorme interés en este curso. Espero que lo disfruten. Sé que van a aprender muchísimo en el mismo y que la van a pasar de maravilla porque conozco ya de muchos años al maestro Joel Sosa Domínguez. Es un excelente catedrático, un excelente profesional y mejor aún, una excelente persona. En serio, es todo un honor poderlo conocer y más aún que esté formando parte de nosotros, iniciando con este curso en criminalística del lugar post-explosión. Maestro, de la misma manera, bienvenido a la federación. Espero que sea una buena experiencia para usted y que sea el primero de muchos y que no se considere uno como el último. Y también le doy la más grande bienvenida por parte del maestro Vladimir Ramírez Macías, a usted y a todos ustedes compañeros que están con nosotros. Gracias, licenciado Cristian Díaz. Pues realmente es un verdadero honor estar el día de hoy con todos los presentes, sobre todo en estos temas que son de gran trascendencia, particularmente en el área de la criminalística. Agradezco la noble presentación que me ha de brindar, sobre todo por la amistad que tenemos y en efecto ya de algunos años, ¿no? De la misma manera, pues agradecido con el licenciado Vladimir, el maestro Vladimir, por la oportunidad el día de hoy de dar esta pequeña charla, que a lo mejor para muchos no será nueva, a lo mejor para otros quizás sean puntos nuevos. Sin embargo, pues es un espacio donde tratamos de compartir un poquito la información en aras de la construcción en el conocimiento forense y sobre todo pues en un lugar importante como lo que es la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, que hoy es un referente internacional, sobre todo por la capacitación, los cursos que oferta, y en este caso por los miembros también que se congregan para seguir trabajando en esta parte. Agradecido con todos ustedes y bueno, agradecidos también con los presentes, que hoy somos bastantes los que nos reúnen en este lugar. Bien, pues voy a iniciar particularmente con este tema que a lo mejor para algunos, vuelvo a repetir, es de gran trascendencia, para otros a lo mejor ya tienen experiencia en esta parte. Voy a presentarme un poquito al respecto. Su servidor es licenciado en Criminología y Criminalística. Cuento con algunos cursos en el área de investigación de incendios, en el área de investigación de explosiones. Particularmente me dedico como perito particular, precisamente en las áreas de balística forense y explosiones. En su momento estuve trabajando en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, hoy Fiscalía General de Estado. Y bueno, pues tenemos un poquito de experiencia, como podrán notar, por eso algunos logos representativos precisamente de las áreas en relación a lo que es materiales de guerra, lo que es técnicamente la sección de armamento, la sección de explosivos. Somos miembros fundadores de la Asociación de Técnicos Investigadores en Armas de Fuego y Explosivos, ATIAFE, y bueno, tenemos la ardua labor de compartir este conocimiento con los interesados en las áreas forenses. Hoy en día nos abre las puertas la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística a través del maestro Vladimir. Y bueno, pues les vengo a platicar un poquito al respecto de lo que es el enfoque de la criminalística en los lugares post-explosión, que realmente su nombre técnico para los que sabemos de explosiones o explosivos es el lugar post-blast. Simple y sencillamente, pues me pareció un poquito más agradable manejar el término post-explosión, aunque realmente es post-blast. Post-blast precisamente después de la explosión, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes. Voy a continuar con esta pequeña charla que tenemos para no quitar más tiempo y vamos a entrar en materia para ver qué es lo que realmente vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, partimos específicamente de que la criminalística, como lo menciona un gran autor, también investigador de incendios y explosiones y explosivos, el maestro Ricardo Saldaña Nolasco, precisamente perito en materia de incendios, explosiones y explosivos, y en su obra Investigación de Incendios, Explosiones y Explosivos, nos habla
que la criminalística tiene que dividirse particularmente en tres rubros esenciales para poder ser aprovechada, para poder ser implementada y aplicada particularmente en la investigación de una comisión delictiva donde probablemente tenga relación un siniestro, y estos siniestros estamos hablando técnicamente de una explosión, técnicamente de un incendio, y particularmente la aplicación e implementación de artefactos explosivos o bien de material explosivo. Esta división de la criminalística, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, pues nos habla de la investigación criminalística de incendios. Muchos de los investigadores forenses de renombre, ¿sí? Como lo que es el maestro Francisco Viliado, ¿sí? Por mencionarlo a él como referente también de investigador de incendios a nivel nacional e internacional como capacitador, el maestro Ricardo Saldaña, pues se basan y nos comentan durante las capacitaciones a las cuales hemos también tenido oportunidad de asistir en algún momento, nos capacitan, nos hablan técnicamente de basarnos en una metodología de acuerdo a las normas de la NFPA, que es la Asociación Nacional de Investigación contra Incendios. La NFPA, técnicamente por sus siglas en inglés, manejan ciertos protocolos o ciertas normativas partiendo de la norma 921 y la guía 1033 para el mejor aprovechamiento de los conocimientos técnicos en una investigación sobre incendios. La investigación criminalística de las explosiones también tiene mucha relevancia, mucha referencia en cuanto a la aplicación de estas normativas, la 921, la guía 1033, y nos hablan técnicamente de los protocolos, los procedimientos que nosotros debemos aplicar para poder realizar, en este caso, la averiguación sobre las causas que dieron origen a ese siniestro, ya sea por un incendio, ya sea por una explosión. Sin embargo, esa metodología de trabajo, se las mostraré más adelante, esa metodología o los criterios básicos que nos maneja la guía de 1033 o la norma 921, más adelante se las voy a estar proporcionando. En este momento es saber que la criminalística, conocer que la criminalística se divide en esos tres rubros para poder aprovechar sus conocimientos, para poder aprovechar la metodología, para poder aprovechar técnicamente cada aspecto que nos conlleva a determinar la naturaleza y la mecánica de un hecho de esta magnitud. En materia de explosiones, porque es el tema que nos reúne el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito acerca de los explosivos. La investigación criminalística que nosotros aplicamos es la que se ejecuta para la investigación de las explosiones. Por eso es criminalística del lugar post-explosión, criminalística del lugar después de explosión. Sabemos perfectamente que con todos estos cambios que han habido a partir de la inserción de nuestro sistema de justicia penal acusatorio, bueno, pues ahora el lugar de hechos ya no es un lugar de hechos, sino un lugar de investigación. Y para nosotros, en materia de explosiones, ¿sí? En materia de explosiones y explosivos, pues el lugar post-explosión es un referente al lugar de investigación donde se ha suscitado técnicamente una explosión. Pero vamos a conocer a grosso modo o a recordar, porque a lo mejor en la universidad, o a lo mejor ustedes se dedican en los servicios periciales a ser peritos en investigación de explosiones, pero ¿qué son los explosivos? A lo mejor para los que no han tocado estos temas. Bueno, hay mucha información que circula en Internet, mucha información que a lo mejor recapitulamos, recolectamos, sobre todo en estos rubros, pues empezamos a leer y no a veces encontramos una homologación de criterios, que es una problemática, por lo menos que me doy cuenta en algunos libros de balística, en algunos libros de explosiones, no hay una homologación de criterios y simple y sencillamente tocan temas específicos sobre un explosivo es una bomba, y sobre que un explosivo es una granada, sobre que un explosivo a lo mejor es una granada de mortero, una granada de mano, a lo mejor una misma botella con algunos químicos, ¿no? Explosivo como tal, como lo dice la diapositiva, pues es la combinación de sustancias químicas. Para nosotros, en esta parte de investigación, los explosivos técnicamente es una combinación múltiple, una combinación de varias sustancias químicas que efectivamente no se van a encontrar en un solo estado de agregación de la materia. Recordemos un poquito de la química, ¿verdad? Los estados de agregación de la materia, líquido, sólido, gaseoso, y ahora hablamos precisamente de otro estado más, ¿no? El condensado de Bose-Einstein, entre otros estados de agregación de la materia que se pudieran anexar o agregar a esta pequeña clasificación. Recordando la parte básica y crucial,
líquido, sólido y gaseoso. Esta combinación de sustancias químicas que se pueden encontrar en diferentes estados de agregación de la materia, pues evidentemente van a ser sometidos, ¿sí?, a una fuente física de calor y a una fuente física de energía. Y esta fuente particularmente va a permitir transmitir energía que se puede obtener a través de una percusión, que nosotros sabemos que la percusión es golpe, ¿sí? Y esa percusión, al momento de impactar, al momento de golpear o de generarse, produce una transmisión de energía. Si es por medio de la fricción, evidentemente cuando nosotros, en un ejemplo claro está, cuando nosotros sentimos frío, ¿sí?, ¿qué hacemos? Frotamos nuestras palmas de las manos y empezamos a generar fricción y estamos generando calor, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cualquier sustancia que tenga propiedades químicas muy diferentes entre unas y otras y sean sensibles a una percusión, sean sensibles a una fricción o inclusive a una fuente de calor directa, como el colocar un cerillo, un cigarro, un encendedor, ¿sí?, evidentemente permitirá adquirir, ¿sí?, o retener esa energía calórica para poder llegar a una parte química que se llama energía o curvatura química de activación de esa carga explosiva. ¿Y qué va a pasar cuando esa sustancia química, en cualquier estado de agregación de la materia que se encuentre, llegue a su punto máximo? Va a reaccionar de una forma violenta. ¿Y cómo reacciona? Liberando energía, liberando esa energía de activación que permite su proceso de liberación de gases a altas presiones. Obviamente, esa liberación de gases a altas presiones, no estamos hablando de 50, ni de 100, ni de 200 centímetros cúbicos, hablamos de 3.000, 4.000 centímetros cúbicos de presión que se producen cuando estas sustancias químicas liberan esa energía en forma de gas y obviamente se produce un proceso de expansión. Este proceso de expansión lleva consigo otra mecánica de liberación y ya lo veremos más adelante, una onda retrógrada de choque o una onda de choque como comúnmente se conoce, y particularmente produce los efectos en un lugar que ahora se va a llamar post-explosión. Todo esto sucede, se suscita o se produce en cuestiones de segundos, fracciones de segundo. Y particularmente eso es un material explosivo. En ningún momento dice una granada de mano arrojadiza, en ningún momento dice una granada de mortero, un cañón de 102 o 106 milímetros, en ningún momento habla sobre esos tecnicismos. Simple y sencillamente nos dice que esos son los explosivos, la combinación de sustancias químicas. Eso nosotros lo debemos tener en cuenta porque más adelante les mostraré lo que son artefactos explosivos. Espero que podamos hacer una transferencia aquí en el video. Soy nuevo con la plataforma, pero tampoco soy lento. Entonces traigo unos pequeños juguetitos por aquí para mostrárselos, aprovechando que hoy nos dan la oportunidad para que vean la diferencia entre uno y otro. Entonces, regresando a la parte de lo que son los explosivos, todos los materiales sensibles a la transmisión de energía o de calor, ¿sí?, van a reaccionar de esta forma violenta y evidentemente van a dispersar la energía en forma de gas, ¿sí?, produciendo una expansión que va a dar como resultado la liberación de. Ahora, los explosivos tienen una clasificación, la más básica para todos nosotros, altos y bajos explosivos, porque los explosivos van a tener una clasificación de acuerdo a su configuración estructural, van a tener una clasificación en relación a su peso, a su masa, a su densidad, van a tener una clasificación para el propósito, cuales fueron diseñados. Entonces hay una clasificación enorme de los explosivos que el día de hoy no me daría el tiempo suficiente para proporcionárselas, pero vamos a lo básico. Los explosivos se clasifican primordialmente en altos y bajos explosivos. Y los altos explosivos nos dicen que se clasifican de acuerdo a un parámetro, una particularidad o una propiedad, mejor dicho, ¿sí?, que se llama velocidad de detonación. Y la velocidad de detonación es superior a los 1000 metros sobre segundo, mientras que los bajos explosivos tienen una velocidad de detonación inferior a los 1000 metros sobre segundo. Si nosotros vamos en esta particularidad a clasificar a los materiales explosivos y nos damos cuenta que hay una clasificación por su velocidad de detonación, hablamos de que hay explosivos que se activan a una velocidad muy rápida
y otros que tardan en activarse a una velocidad un poco más lenta. Sin embargo, esto es una tabla estandarizada. Todos, yo me imagino que todos los presentes, ¿sí? Todos los presentes en esta sala han trabajado técnicamente con la pólvora, ¿sí? Y hemos visto, conocemos por las noticias o a lo mejor por los experimentos o a lo mejor porque se dedican a la minería. Desconozco la actividad de la mayoría de los presentes, pero probablemente, ¿sí? Sin temor a equivocarme, todos han trabajado con pólvora y se han percatado que la pólvora tiene muchas propiedades. Entre una de ellas hay dos, ¿sí? Esas dos propiedades o subpropiedades nos hablan de la reacción y de la velocidad. Si yo confino la pólvora, ¿qué pasa? Y lo hemos visto a lo mejor en videos, lo hemos hecho o inclusive lo hemos visto ahorita que pasaron las fechas decembrinas, ¿sí? ¿Qué pasó? Si yo compacto la pólvora se deflagra y al estar compacta, en lugar de deflagrarse y generar humo, lo que produce es una detonación, que es una explosión. Si yo coloco pólvora a la intemperie sin estar compactada, ¿sí? O sin estar encerrada en un recipiente resistente, ¿qué pasa? Produce humos, ¿verdad? Se empieza a deflagrar y deflagrar es el efecto físico de combustión progresiva y lenta. Eso es deflagración, lo que pasa en un cartucho para arma de fuego en el interior, ¿sí? Cuando el percutor golpea el primer rompe, ¿sí? Alcanza las llamas del primer a la pólvora y la pólvora combustiona, permitiendo que se produzcan gases a presión, ¿sí? Esos gases a presión impulsan a la bala y la convierten en un proyectil, ¿sí? Eso sucede. Entonces, ¿qué pasa con los altos explosivos? ANFO, RDX, hidrogel, HMX, C4, explosivo plástico C3, ¿sí? Todos ese tipo de explosivos son explosivos altos. ¿Cuál es la ventaja dentro de otra particularidad de estos explosivos altos? Que los altos explosivos no reaccionan ante la presencia de una fuente de calor externa. ¿Qué quiere decir? Si yo en este momento consigo una barra de hidrogel, ¿sí? O las famosas salchichas de hidrogel y lo someto a un cerillo o le someto calor con un encendedor directamente, el ANFO o el hidrogel, mejor dicho, no va a explotar. ¿Y por qué no va a explotar ese hidrogel? Evidentemente porque no tiene la energía de activación necesaria para poder detonar ese alto explosivo. Los altos explosivos en su configuración estructural están diseñados para no reaccionar mediante fuentes de calor directas. Quiere decir que yo puedo fumar con toda la tranquilidad del mundo cerca de una salchicha de hidrogel porque sé perfectamente que no se va a activar por la energía que produce ese cigarro. Tampoco quiere decir que lo haga. Simple y sencillamente por descuidos de una persona puede que suceda, pero no se va a activar la carga explosiva. Esa es una particularidad de los altos explosivos. Por la velocidad de detonación, por la densidad, ¿sí? Por la masa que tienen y por el diseño y la configuración estructural bajo el cual fueron diseñados. Si nos vamos con los bajos explosivos, que uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos técnicamente es la pólvora, evidentemente vamos a encontrar ahí una característica totalmente diferente. La pólvora sí reacciona en estas particularidades. La pólvora sí tiende, ¿sí? A generar su energía de activación y a producir una deflagración. Si yo la compacto, si yo la meto en un tubo, si yo la meto a lo mejor en un pedazo de cartón bien compactada, en lugar de deflagrar, va a detonar. Esa es una característica muy diferente. Ahora, siguiendo con lo que nos concierne, ¿sí me escuchan todos por ahí de casualidad? Muchas gracias, muchas gracias. Algo que olvidé comentar es que no me encuentro precisamente en el lugar donde trabajo, estoy en las faldas de la Sierra de Guerrero, entonces me preocupa un poquito la señal de internet, entonces por eso voy a estarles preguntando si me escuchan, al menos para este, no seguir si es que no vamos en la misma hilación. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, solo déjenme cambiar un poquito. Ah, perfecto.
desde Guerrero. Muy bien, muy bien. Exactamente es lo que quería preguntarle si se ve la presentación porque me marca que ya no lo puedo cambiar, entonces voy a volver a abrirlo, por favor, me indican si se ve la presentación. Ahí estoy checando lo de la presentación. Ok, muchas gracias a los que leo en este momento que me pueden contestar. Ya se ve la presentación, perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Eso es lo que tenemos ahí a la vista, algunas fotografías de lo que es un explosivo industrial, eso es hidrogel. Eso es lo que yo, a lo que me refiero, la famosa salchicha de hidrogel. Bueno, ese es un alto explosivo. Como ustedes se darán cuenta, bueno, ese alto explosivo, por algunas circunstancias, sí, no detonó cuando debía hacerlo. Algo en particular es que para que este tipo de materiales pueda ser activado, como lo acabo de mencionar, necesita, necesita técnicamente la energía de activación de otro material explosivo secundario para poder detonar esta carga explosiva. Todo es un conjunto. Cuando hablamos de material explosivo, ¿sí? Cuando hablamos de material explosivo, a lo mejor va a sonar muy raro, va a sonar a lo mejor un poquito complicado de entender en su momento, ¿sí? Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio. Espero que se pueda apreciar la cámara, si son tan amables de indicarme. Bueno, según yo sí se ve, me aparece un pequeño cuadro donde me puedo ver yo mismo. Maestro, Sí, adelante. si gusta que lo vea mejor en pantalla completa, le recomiendo dejar de compartir su presentación y así nada más. Así Ok, perfecto. podrá ver en pantalla completa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Lick. Vamos a dejarlo así, al menos para ya no moverle tanto, pero veo que se activó la cámara. Bueno, suponiendo que si esta pequeña cajita de cerillos fuera ese material explosivo del que les estoy hablando, para que funcionen adecuadamente, para que puedan funcionar como nosotros deseamos, ¿sí? Si yo tengo un encendedor en este momento y le genero calor particularmente directo, ¿sí? A este material explosivo no se va a activar. No se va a activar porque el encendedor produce una cierta cantidad de energía calórica que no alcanza a darle la energía de activación a esta carga explosiva. Y al no darle esa energía de activación para que esto explote o detone, simple y sencillamente este material solamente va a tener marcas de ahumamiento. Marcas de ahumamiento porque evidentemente no se está quemando ni se está combustionando. Bueno, existen unos materiales en el ámbito del material explosivo, de los explosivos como tales, no artefactos, ojo, material explosivo, y se llaman detonadores o estopines. Los detonadores, como nosotros los conocemos, se clasifican de dos maneras, detonadores eléctricos y detonadores no eléctricos. Los detonadores no eléctricos son los que se utilizan para ese tipo de cargas explosivas cuando se conectan con otros cableados que se llaman mecha lenta y cordón detonante, ¿sí? Desgraciadamente no me encuentro en la ciudad donde estoy trabajando. Ahí tengo un material de cordón detonante que me gustaría mostrárselos, pero tomé fotografías antes de partir y se las voy a mostrar en la presentación. Bueno, suponiendo que este pequeño fósforo es el detonador no eléctrico, que se le llama stopin, de la siguiente manera se coloca. Esta es la carga explosiva, se coloca el stopin, ¿sí? Ya lo tenemos colocado, se adosa, ya sea con cinta de aislar, con cinta industrial o con cualquier otro elemento que me permita ajustarlo. Y en la salida o en la colita que tiene el detonador no eléctrico o el stopin, aquí le voy a adosar, ¿sí? Un cordón detonante. Este cordón detonante va conectado, ¿sí? Va conectado. Y particularmente al estar conectado, ¿qué pasa? Eso se le conoce como una línea de tiro. Particularmente tenemos una línea larga, una línea a una distancia
aproximadamente a 50, 100 metros, y a distancia, mediante la aplicación de un explosor o mediante la implementación del encendido de la mecha lenta, esa mecha se empieza a combustionar. Llega un momento en el que esa energía calórica, producto de la combustión de la pólvora, activa el detonador no eléctrico, este explota y como está adosado a la carga explosiva, los dos generan su activación. De esta manera, el material explosivo es como funciona. ¿Sí? A lo mejor suena un poquito confuso, pero se los iré mostrando con las fotografías. Quería enseñarles, ¿sí?, de esta manera muy rudimentaria cómo es que funciona el material explosivo en realidad. Hay muchas aplicaciones y muchas formas de activarlo. Lo tradicional es como se los acabo de mencionar, ¿sí?, colocando un estopín, ¿sí? El estopín tiene conectado cordón detonante y el cordón detonante tiene conectado una mecha LED. Ahorita veremos esos elementos en las fotografías. Aquí tenemos Semtex, ¿sí? El Semtex, explosivo plástico también. Esto es material explosivo, chicos, ¿sí? Esto es material explosivo. No estamos viendo relojes, no estamos viendo celulares, no estamos viendo nada. Esto es material explosivo, ¿vale? Aquí tenemos la constitución e identificación del material explosivo. Esto es lo que se va a utilizar para activar las cargas explosivas. Tenemos algo que se llama cordón detonante. Y el cordón detonante o primacord, como ustedes están observando, ¿sí? Adentro, adentro de ese cordón detonante o en el interior del cordón detonante, imagínense que es un tubo. Ese tubo en su interior contiene algo que se llama pentrita o pent. Es un material explosivo. Por ende, el cordón detonante también es un material explosivo de características altas. ¿Sí? No quiere decir que lo voy a prender con un encendedor y va a empezar a combustionarse, no, porque tiene una carga explosiva. Por ende, toda la línea de tiro de este tipo de material es explosivo, no deflagrante. ¿Vale? Entonces, para activar el Semtex o para activar a lo mejor, en este caso el hidrogel, ¿qué necesito? Este material. ¿Sí? Acuérdense, vamos armando todo. Tenemos la carga explosiva que pudiera ser el explosivo plástico Semtex. Tenemos también lo que es el cordón detonante. Nosotros hicimos una investigación y al cortar a la mitad el cordón detonante encontramos esto, ¿sí? El cordón detonante se utiliza para activar las cargas explosivas precisamente a distancia y de forma segura. Cuando se hace un corte seccionado, encontramos que tiene una cubierta de hilo permeable, quiere decir que puede utilizarse debajo del agua y evitar que se moje la carga que tiene. Tiene otra cubierta de plástico que permite o evita, en este caso, mejor dicho, que ese material se humedezca. Y tiene unas microfibras que almacenan la carga explosiva que se llama PENT, en realidad es pentrita. Esta es una vista bajo el microscopio. Todas esas fibrillas y esos puntitos blancos es la carga explosiva que tenemos. ¿Sí? Ahí se aprecia un poco mejor. Ahora nos vamos a esta. ¿Sí? Esto también es material explosivo y ustedes lo han trabajado y lo trabajaron ahorita en las fechas decembrinas. Este es el corte seccional de una mecha que corresponde a un famoso cohete llamado R-15. ¿Sí? ¿Por qué creen que funcionan las mechas? Porque evidentemente en su interior tienen como núcleo una carga de pólvora, ¿sí?, que permite su combustión de forma retardada y de forma lenta. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es lo que yo quería que ustedes observaran. ¿Sí? Ojo, no les estoy explicando esto para que se me aburran, sino para que ustedes como criminalistas se vayan percatando de los elementos que conjuntan o se conjuntan para activar cargas explosivas, material explosivo. Por ende, en el lugar post-explosión, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hay un dicho que bien decía, ¿sí?, mi comandante en turno: si yo sé cómo está armado, sé perfectamente qué es lo que voy a buscar en el lugar. Si yo sé cómo se constituye este tipo de material, no con la intención de formar terroristas, ni mucho menos de formar gente que ande activando cargas, ¿sí?, porque es muy diferente lo que están viendo aquí para hacer algo de esa naturaleza. Simple y sencillamente, si ustedes saben cómo funciona, ¿sí?, van a saber qué es lo que tienen que buscar.
Y entonces, cuando hayan utilizado una carga explosiva, sabrán qué es lo que tienen que encontrar o qué es lo que van a buscar. Vamos armando nuevamente. Tengo mi carga explosiva que puede ser el hidrogel o el Semtex, cualquier tipo de material explosivo alto, y para poder adosarlo necesito primero un detonador. Lo que ustedes tienen a la vista es un detonador. Ojo con esto, compañeros. Va a una cuestión importante. Los detonadores, acuérdense que se clasifican en detonadores no eléctricos y detonadores eléctricos. Cuando son detonadores no eléctricos, reciben el nombre de estopines, ¿sale? Para no confundirnos. Entonces, tengo un detonador eléctrico y tengo un estopín. Ya se entiende que es un detonador no eléctrico. El estopín funciona precisamente por la combustión del fuego, por la activación de las cargas iniciales, tanto de lo que es la mecha lenta como el cordón detonante. Lo que hace peligroso a los estopines, ¿sí? Son dos cosas importantes. La primera, los estopines, como los que ustedes están observando aquí en la diapositiva, toda la cubierta metalizada, ¿sí? Toda la cubierta metalizada que es lisa, ¿sí? Olvídense de las ranuritas que se ven o el engarado, ¿sí? Todo lo demás que es liso, en esa parte se almacena la carga explosiva, ¿sale? Entonces, esa es una. Y la segunda parte, los estopines se activan con una energía de voltaje de 0.5. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento subí una publicación, un pequeño artículo a Facebook, ¿sí? Sobre la energía estática que nosotros producimos a veces. Esa pequeña energía que nos hace sentirnos corrientes, por así decirlo. Cuando amanecemos, a lo mejor nos damos toques entre nosotros o nos damos toques con cualquier otro material. Bueno, nosotros tenemos una energía estática, somos seres biológicos que trabajamos también con energía eléctrica. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos cargados estáticamente, llegamos a producir de 1 a 1.5 volts de energía y los estopines son susceptibles a activarse con 0.5 volts de energía. Imagínense, si yo tomo con la palma de mi mano un estopín de estos y lo empuño y tengo la carga eléctrica en ese momento, ¿qué va a suceder? Voy a activar el estopín y vienen las desgracias. El estopín tiene la fuerza de volarme la mano, volarme los dedos o generarme lesiones que puedan amputar cualquier miembro o extremidad a la cual se encuentre el estopín en relación a mi cuerpo. Hace un mes aproximadamente, si no estoy mal, hubo un reporte de un robo de un vehículo que transportaba material explosivo, venía proveniente del estado de Veracruz, ahí en la autopista Córdoba-Puebla o Veracruz-Puebla, a la altura de lo que es las cumbres de Maltrata. Ya todos sabrán que es una parte peligrosa para el transporte mercantil. Hubo el reporte de que unas personas bajaron de la unidad correspondiente, en este caso a los conductores, bueno, a los que iban manejando, y se llevaron ese vehículo iba cargado con estopines, ese vehículo iba cargado con otros materiales explosivos. A los 15 días salió la noticia y se reportó que el vehículo se había encontrado, pero la mitad de la carga había desaparecido misteriosamente. Estamos hablando de material explosivo que está circulando en los límites de Puebla, límites de Veracruz. Yo dudo mucho que ese material se siga encontrando en ese sector. Ese material, por lo regular, pues sale para otros lugares porque es venta, porque es material que saben perfectamente que se puede utilizar para la constitución, armado, manufactura de artefactos explosivos improvisados. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando a lo mejor alguien de sus compañeros llegue a tener un material de estos y pues bueno, hay que tener mucha precaución porque es un material sumamente sensible que no se puede tomar a la ligera. Estos detonadores sirven para activar las cargas explosivas primordiales, principales, o las cargas altas como lo que son ANFO, RDX, hidrogel, HMX, Semtex, C4, C3. Entonces hay que tener mucha precaución con este material que es sumamente sensible. Los hay de aluminio como los que están viendo y los hay de cobre. Cuando son detonadores eléctricos se darán cuenta que en la parte superior el primer detonador tiene dos cables bipolo, ¿sí? Un cable positivo y un cable negativo. Eso quiere decir que funciona como una batería de 12 voltios o de 9 voltios o que puede llegar a ser utilizado como otro tipo de fuente de energía que pueda transmitirle la carga suficiente para activarla. Entonces hay que tener mucha precaución en estos sentidos porque no se puede tomar a la ligera. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos estas fotografías, estos son reales también, estos son detonadores que se cebaron, es decir, que no funcionaron al 100%.
Entonces, uno de nuestros trabajos también en materia de identificación, o por lo menos aplicando la microscopía que se utiliza en balística para determinar la procedencia de un arma de fuego, hablando de percusión, placa de cierre, extractor y expulsor. Aquí, de acuerdo a las reglamentaciones y a la teoría de la AFTE, que es la Asociación de Examinadores Técnicos en Armas y Herramientas, nos establece que la teoría AFTE la podemos aplicar para poder establecer la concordancia o la correlación entre una pinza y un material que tenga impreso los bordes, en este caso. ¿Qué quiere decir? Cuando yo trabajo con marcas de herramienta, pues las marcas de herramienta generan o aplican el principio de transferencia. Entonces, en esta parte, si yo encuentro restos de este tipo de material y se solicita realizar una comparativa de esta laminilla proveniente de un estopín o de un detonador no eléctrico y lo corroboro o lo comparo a lo mejor con la huella que dejan las pinzas del vecino, si encuentro concordancia suficiente, puedo hablar de que esas pinzas fueron las que armaron, ¿sí? O engarzaron de cierta manera el estopín al tubo amarillo, al tubo naranja que se ve, que es un nonel. El nonel también es un cable que tiene alto explosivo. Entonces, la teoría AFTE nos dice que podemos utilizar ese tipo de marcas o de concordancias para establecer una correlación entre la herramienta y lo que encontramos en el lugar post-explosión, en el lugar de investigación donde se ha utilizado material explosivo. Aquí tenemos una foto de un estopín que no está, que está activo. Bueno, de cierta manera, bueno, vemos lo que es el estopín, solamente que siendo muy realistas, este tipo de estopín, si ustedes se dan cuenta, ya lo acabo de mencionar, es un estopín, entonces sabemos perfectamente que no utiliza energía eléctrica, funciona bajo los principios de la energía calórica y está conectado, ¿sí?, a ese tubo blanco, que ese tubo blanco no es otra cosa más que mecha lenta, y la mecha lenta en su interior tiene pólvora, ¿vale? Entonces toda la mecha se empieza a combustionar, llega a la parte base y en la parte base calienta todo el recipiente de aluminio a un punto en el cual le va a dar la energía necesaria para activarse. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿sí?, de cómo utiliza la delincuencia organizada ese tipo de material. El nonel está conectado al estopín y el estopín tiene la tapa o la boquilla de lo que pareciera ser eh, la rosca, ¿sí?, de un niple, entonces de un niple de acero galvanizado. Hay que tener mucha precaución, ya ustedes se imaginarán de qué manera se utiliza, ¿sí?, pero la intención es transmitir energía para que en el interior de ese niple, que a lo mejor pueda tener TNT, pueda tener pólvora o cualquier otro tipo de carga explosiva, pues produzca la detonación del mismo y ahora sí estamos armando un artefacto explosivo improvisado. Esto es en cuanto a la detonación. La detonación particularmente nos va a dar altos explosivos que da como resultado una combustión instantánea. Estas combustiones instantáneas son reacciones químicas que surgen o se producen a velocidades que varían dependiendo del tipo de carga explosiva, del tipo de material, del tipo de estructura química que tiene, y bueno, producen energías de 1000 a 9000 metros por segundo. Es una energía sumamente considerable, ¿sí? Entonces hay que tener mucha precaución porque todo material explosivo es de respetarse, todo material explosivo es de tenerle precaución, es de tenerle un poquito de respeto, porque mucha gente, por mucha experiencia que tenga, créanme que han tenido accidentes por no seguir las medidas de seguridad, al menos para manejar material explosivo. Ahora imagínense la delincuencia organizada o las personas que no tienen la capacitación para manejar ese tipo de material, suceden accidentes. La deflagración se suscita en explosivos bajos, lo que les había mencionado, una combustión progresiva, una combustión lenta, una combustión por partículas, una combustión que normalmente lo que hace es producir gases y estos gases se liberan, ¿sí? Lo vemos mucho en la pirotecnia. La pirotecnia en sí, ¿sí?, la pirotecnia en sí solamente produce luces, humos y vapores, ¿sí? Es lo único que produce, luces, humos y vapores. Pero cuando hablamos en este caso de palomas o de otros tipos de cohetes o de pirotecnia, entre comillas, estamos hablando de materiales detonantes, materiales que usualmente tienen la pólvora confinada porque lo que hacen es explotar. Entonces, ahí ya no hablamos de pirotecnia.
hay una definición muy básica entre pirotecnia y materiales explosivos. Entonces, al menos en mi punto de vista, no podemos considerarla como pirotecnia a ese tipo de materiales que explotan, porque la pirotecnia como tal lo que produce solamente son luces, vapores y algunos gases. Los términos comunes para clasificar en este caso, ¿sí? Los términos comunes para clasificar en este caso a los materiales explosivos, bueno, estos términos comunes van en relación a las propiedades que tienen los explosivos, la brisancia, la fuerza destructiva de un explosivo, ¿sí? Todos los explosivos, ¿sí? En su mayoría tienen una brisancia, tienen una capacidad destructiva. Nadie fabrica un explosivo solamente para disuadir. Un explosivo va a reventar y ese poder, ¿sí? Rompedor que tiene, obviamente va a generar una consecuencia, ¿sí? Destructiva. Todos tienen una velocidad de detonación que va a variar dependiendo del material explosivo, ¿sí? Todos tienen una velocidad de detonación, si es un explosivo alto, si es un explosivo bajo, ¿sí? Dependiendo de la finalidad, tendrá una velocidad de detonación determinada. Todos tienen una sensibilidad. Hay explosivos o materiales explosivos que son más sensibles unos que otros. Y ahí lo vemos particularmente en los altos explosivos. Los altos explosivos son sensibles, pero no muy sensibles como un detonador, ¿sí? Yo puedo tocar una barra de S3 o una barra de explosivo plástico de S4 y no se va a activar, ¿verdad? Yo le puedo colocar un cerillo y ese pequeño fósforo no le va a dar la energía necesaria para detonar o destruir, ¿sí? O activar, mejor dicho, esa barra de explosivo. Pero si yo llego con mi carga estática a tocar un stopín, ¿sí? O un detonador eléctrico, tan solo 0.5 volts de energía, lo que van a hacer es activarlo. Entonces hay materiales muy sensibles y hay materiales que tienen una sensibilidad, ¿sí? Mucho menor. Entonces hay que tener esa información en cuenta porque depende mucho de las clasificaciones y de las tipologías. ¿Qué más tenemos? Tenemos la detonación en sintonía. ¿Cómo es la detonación en sintonía? Simple y sencillo, es la iniciación de un explosivo, ¿sí? Ya sea por la onda de choque, es la activación de una carga explosiva por una onda de choque, o bien particularmente por la explosión de otro explosivo, ¿sí? Válgase la redundancia, si yo coloco, ¿sí? En este caso, un explosivo cerca de otro, y existe esa propiedad de detonación en sintonía, la primera carga con su sola energía activará la otra carga explosiva que está cerca de él. Pero existen estudios y están establecidos en algunos momentos en los cuales se colocan las cargas explosivas cerca una de otras y aunque se active una carga, el segundo explosivo, la segunda carga explosiva no se activa porque la energía no es suficiente. Entonces se requiere de materiales secundarios para poder desactivar. Esa es una realidad. Esto es en cuanto a los solos materiales explosivos, ¿sí? Lo que nosotros a lo mejor no sabemos, o a lo mejor lo que nosotros no nos dicen, o a lo mejor nosotros vemos en películas, pero nos han hecho creer con la ciencia ficción. Es muy diferente eso de que corta el cable rojo o corta el cable azul. Eso también es muy diferente en el ámbito de la desactivación. Hay que tener muy en cuenta que estos materiales van a componerse de muchas cosas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las dinamitas, ¿verdad? Compuestas de nitratos de sodio, producen vapores, ¿sí? Producen severos dolores de cabeza como consecuencia de su combustión o su proceso de detonación, ¿sí? Y bueno, la dinamita es uno de los ejemplos de altos explosivos que se utilizan en minería para la extracción de recursos. Y yo quiero a lo mejor extraer piedra para producir cemento, producir cal o a lo mejor producir otro tipo de material. Bueno, es un ejemplo. A lo mejor voy a utilizar dinamita, ¿sí? Y particularmente va a haber una consecuencia por utilizarla. La mayoría del material explosivo que se utiliza en México está controlado, ¿sí? Y es material que utilizan las grandes empresas para la extracción de recursos, materiales, minerales, ¿sí? Etcétera. Yo les puedo hablar de Cruz Azul. ¿Por qué? Por experiencia. En la cementera en Cruz Azul, allá en Oaxaca, en Matías Romero, ahí cerca de lo que es el Istmo de Tehuantepec, pues se utiliza mucho material explosivo, en especial la dinamita, para la extracción de recursos, ¿sí? En otros lados, me imagino que sucede lo mismo, ¿no? Depende mucho de la cantidad, depende mucho de lo que se vaya a sacar, de los permisos y las regulaciones que tengan ante la Secretaría de la Defensa Nacional y sobre todo de las supervisiones que se tengan que realizar. Entonces, particularmente,
Esa es la situación con el material. Nos pregunta el licenciado Guillermo, esto de acaba de mostrar, estopín, mecha, estopín, carga eléctrica, ¿dónde viene el cordón detonante y cuál es la relación con la carga? Ah, perfecto. Bueno, miren, viene de la misma manera. Para poder activar una carga explosiva, por lo general, se utiliza de la siguiente manera. Tenemos lo que es la carga explosiva, hablemos que es una barra de C3 o de C4, mejor dicho, le colocamos un stopín, lo adosamos, ¿sí? Ya tenemos el stopín y tenemos la carga explosiva primaria. En la parte base, donde va conectada la mecha, primero se le mete al stopín lo que es el cordón detonante. Acuérdense que el cordón detonante tiene explosivo. Y después de colocarle el cordón detonante, se le añade o se le coloca lo que es también la mecha lenta. Entonces, puedes dejar a lo mejor 50, 100 metros de pura mecha lenta, cortas a la mitad la mecha lenta como si fuera una mecha de un cohete, hasta que se vea el núcleo de pólvora, prendemos lo que es la pólvora de esa mecha y empieza a arder, ¿sale? Arde esa mecha, llega a calentar el cordón detonante explota, ¿sí? La primera carga explota, llevándose el estopín está adosado a la primera carga principal que sería el C4. Entonces eso es una detonación en sintonía, para eso sirve. Como los materiales que estamos manejando sí trabajan en detonación en sintonía, necesito la energía del cordón detonante, la energía del estopín para activar la carga explosiva. Esa es la relación con las cargas. De esa manera lo trabajamos o se trabaja. Cuando los materiales están húmedos o cuando los materiales han sido humedecidos, bueno, tenemos el ejemplo de la dinamita. Muchos materiales sufren de un efecto salitroso. Estos son cartuchos de dinamita que ya no funcionan correctamente, ¿sí? ¿Y qué pasa con este punto? El material es sumamente inestable. Aquí ya no puedo hablar de una detonación en sintonía. Como le preguntaba el licenciado Guillermo, la relación entre la mecha estopín y cordón detonante, aquí ya no es necesario. Aquí la mínima fuente de energía externa, un cigarro, un cerillo, va a hacer que la carga se active porque es una carga inestable, porque ha pasado, ¿sí? De un estado de agregación de la materia a otro estado de agregación de la materia, ha sufrido transformaciones por el efecto de la humedad y de las temperaturas. Por eso los materiales explosivos son sumamente inestables cuando han sido sometidos a cambios de temperatura, ¿sí? Hay que tener mucha precaución. Este es un ejemplo de dinamita, ¿sí? De dinamita deteriorada precisamente por el nitrato de amonio que tiene, ¿sí? Se vuelve muy inestable. Entonces hay que tener mucha precaución cuando nosotros encontremos ese tipo de material o si es que lo llegamos a encontrar, ¿sí? Porque evidentemente lo que va a hacer es cambiar la modalidad en la que se activa o se detona este material explosivo. La humedad es relativa, ¿sí? La cantidad de humedad que se solicita o se necesita para modificar esto es relativa dependiendo de la cantidad de explosivo y del tipo de explosivo. Yo les puedo hablar con pura franqueza que tuve por lo menos en su momento alrededor de un año y medio confinada, ¿sí? Dos bolsas de 2 kilos, 2 kilos de pólvora blanca, imagínense. Entonces llegó un momento en que la pólvora empezó a cristalizarse, ¿sí? A nosotros nos dieron o nos han capacitado para manejar ese tipo de situaciones o de problemáticas porque es una pólvora inestable. En cualquier situación, ¿sí? En cualquier situación puede activarse esa pólvora. Entonces, la pólvora estaba almacenada en bolsas de plástico. ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues solamente iba a generar el flamazo, iba a arder. Sin embargo, a un compañero se le ocurre ponerla a secar, ¿sí? Si estamos hablando de pólvora blanca, es una pólvora muy fina, es una pólvora que realmente no se va a secar tradicionalmente como lo hacemos con la pólvora negra o con la pólvora en lentejuela, que es mucho más fácil de trabajar. La pólvora blanca es muy fina y ponerla a secar es un proceso de riesgo muy alto. Entonces, al compañero se le ocurre, ¿sí? Se le ocurre abrirla, ¿sí? Utiliza el mismo plástico, lo pone al sol directamente, ¿vale? Y la otra bolsa la deja cerca, entonces se le ocurre verificar si la pólvora realmente funcionaba. Entonces agarra un puñado de pólvora blanca, lo pone cerca, ¿sí? Cerca de donde están las otras dos bolsas de 2 kilos, estamos hablando de 4 kilos de pólvora,
y se le ocurre prenderla. ¿Sí? Cuando yo volteo, sí, lo único que hice fue alejarme, porque le digo, oye, es que realmente te vas a generar lesiones tú mismo, vas a incendiarlo. ¿Sí? Prende y la pólvora empieza a generar un proceso de chispa, ¿sí? Como queriendo agarrar el fuego de ese cerillo. Se prende de trancazo ese pequeño puñito que agarró de pólvora y esa energía calórica, a la distancia que les gusta, 20 centímetros de separación entre el puñado que colocó a las bolsas, ¿sí? Alcanzó las bolsas y generó un flamazo enorme. Entonces, es una situación muy complicada porque la pólvora ya era inestable, ¿sí? Entonces, depende mucho del material explosivo. ¿Qué explosivo es el más sensible ya deteriorado? Bueno, los más deteriorados podemos hablar desde el más deteriorado hasta el menos, desde el 1 al 5, ¿no? Empezamos por la pólvora. La pólvora, por características químicas que presenta, ¿sí? Es muy inestable cuando ya está húmeda. Hablamos también del mercurio, el fulminato de mercurio que se utiliza también en algunos estopines y en algunos cartuchos para armas de fuego, es sumamente corrosivo y sumamente inestable. Con cualquier golpe pequeño o percusión, mejor dicho, ligera, ¿sí? Una caída, una precipitación, activa la carga explosiva. Tenemos el TNT también, que es sumamente inestable, la dinamita, ¿sí? Y en último lugar tenemos todos los explosivos que son hidrogeles, ¿sí? Los que forman parte líquido en este sentido. Una tabla de referencia de humedad, realmente no tenemos una tabla de referencia de humedad. Ahí sí sería una buena línea de investigación, si es que nos permiten o les permiten a ustedes trabajarlo más adelante, pero realmente una tabla de referencia del porcentaje de humedad de cada tipo de material realmente no lo tenemos. La distancia adecuada para poder quemar ese tipo de material explosivo o lo que es la pólvora, bueno, yo podría hablar más o menos de una distancia segura de 50 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de material que es sumamente flamable cuando está cerca de una fuente de calor externa. Hablando de la pólvora, en materia de dinamitas o de material explosivo alto, sí hay un protocolo a seguir, hay un protocolo en el cual debemos tener una zona segura por lo menos de 100 metros, necesitamos tener un hueco, ¿sí? Nosotros hablamos precisamente de un hoyo particularmente para almacenar la carga explosiva y que a su vez esta no produzca la liberación de otros fragmentos que pudieran dañar a las personas que se encuentren cerca. Por lo general buscamos espacios donde no exista nada alrededor, donde todo sea plano, sea terreno, un terreno particularmente amplio, y bueno, tener también lo que son materiales específicos para la protección, parapetos, ¿no? Bien, regresando a esta parte, en el lugar post-explosión, ¿qué es lo que vamos a investigar? Bueno, lo que vamos a investigar particularmente a través de la norma 921, ¿sí? Nos habla de una metodología. Esta norma 921 nos habla específicamente de la relación entre lo que es el punto de origen y determinar la causa, ¿sí? La norma 921 me dice, bueno, si yo voy a realizar un análisis del lugar post-explosión, primero debo ubicar lo que es el origen. El origen va en relación a ubicar dónde se produjo la explosión. Hablamos de un famoso cráter, como nos han explicado a lo mejor en las capacitaciones. Cuando existe una explosión y lo vemos en la pirotecnia, se produce un punto fijo. Ese punto fijo es el lugar donde se produjo la explosión. Si yo puedo ubicar el lugar donde se produjo la explosión por las marcas que vamos a encontrar, marcas de dispersión, puedo encontrar elementos que tengan relación con la posible causa que dio origen al siniestro. Y estas posibles causas van desde cableado eléctrico, fuentes de poder como las baterías, vamos a encontrar restos de mechas, restos de cordones detonantes, podemos encontrar restos de cableado eléctrico, cableados bipolo, etc., etc., etc. Podemos encontrar mucho material de esto siempre y cuando en estas circunstancias, ¿sí?, tengamos nosotros ubicado lo que es el punto de origen. Encontrando el punto de origen, todo lo demás es relativamente sencillo. No quiere decir que la investigación criminalística del lugar post-explosión sea sencilla, ¿no? Estamos hablando de que realmente es una situación que nos va a permitir determinar o ubicar esos elementos. En esta parte, ¿sí?, es un enfoque sistemático. Encontrar particularmente, particularmente todo lo que es relativo al lugar post-explosión. Iniciamos con la aplicación del método científico.
¿sí? ¿Qué método voy a aplicar? Inductivo, deductivo, partiendo de la experiencia como criminalistas. Debo identificar el problema. ¿Cuál es mi problema? Determinar las causas que dieron origen al siniestro. ¿Cómo defino el problema? ¿Sí? ¿Cómo defino yo el problema? Pues defino el problema, que es determinar las causas. ¿Y cómo lo defino? Ubicando el punto de origen y ubicando particularmente lo que es las posibles causas. La recolección de los datos. ¿Cuáles son esas recolecciones de los datos? Bueno, la recolección de los datos es recolectar los puntos específicos que se encuentran en el sitio. ¿Cuáles fueron los daños? ¿Sí? ¿En dónde se encontró el punto de origen? ¿Qué función tenía el lugar donde se encontró el origen? Estamos hablando de una casa habitación, estamos hablando a lo mejor de un cuarto, estamos hablando a lo mejor de una bodega, estamos hablando a lo mejor, no sé, de una casa de seguridad, un narcolaboratorio. Podemos encontrar muchos materiales, dependiendo de la situación. Aquí en México las explosiones en su mayoría tienen que ver con una clasificación básica: explosiones químicas, mecánicas y nucleares. Las explosiones químicas, todo lo relativo al material explosivo. Las explosiones mecánicas, todo lo relativo a las fugas de gas. ¿Sí? Y las explosiones nucleares, que afortunadamente no hemos tenido y esperemos no tener, ¿verdad? Las explosiones nucleares que tienen que ver con fisión y fusión nuclear, la división y la fusión de los átomos. Entonces, la mayoría de los explosivos tienen que ver con fallas mecánicas en tuberías de gas. ¿Sí? Unos que otros tienen que ver con atentados con materiales explosivos. Pero hay que tener esa metodología establecida. La experimentación y la verificación de los datos. Si puedo experimentar como criminalista de investigación de incendios y explosiones, pues adelante, voy a hacer una pequeña experimentación para validar mis datos o verificar mis datos. ¿Los puedo comprobar? Si los puedo comprobar a partir de la ciencia y la técnica, entonces puedo exponer mis resultados, pero no puedo llegar o regresar a la antigua de solamente explicar que explotó porque hubo un cúmulo de gas. Sí, pero ¿cómo fue la mecánica? ¿Hacia dónde se dispersó el gas? ¿Hacia dónde se dispersó el material explosivo? ¿Por qué? ¿Qué tipo de material se encontró? ¿Qué te dijo química? Química te dijo que era TNT. Ok, ¿cómo funciona el TNT? ¿Bajo qué presiones ejerce la fuerza? ¿Cuál es la energía de activación que requiere el TNT para explotar? ¿Qué más se encontró en el lugar? ¿Sí me explico? Hay que recolectar todos los datos para poder manifestar una conclusión con base a la ciencia de la técnica. Eso es lo interesante. Nos dice, hay que organizar los elementos materiales probatorios, fuentes de poder, cables, contenedores, herramientas, interruptores, temporizadores. ¿Sí? Hay que tener mucha iniciativa de encontrar estos elementos. ¿Sí? Voy a mostrarles algo rápidamente. Espero que se pueda ver la cámara. Miren, esto que tengo aquí, ¿sí? Esto que tengo aquí, estos se llaman cerillos eléctricos, ¿vale? Espero que se puedan apreciar. Ustedes se dan cuenta, son filamentos, ¿sí? Son filamentos que están recubiertos con cableado. En la cabeza tienen unos plásticos, ¿sí? Bueno, aquí que tengo, si yo le quito el plástico, vamos a encontrar que el plástico que cubre tiene estas puntas, ¿sí? Estos son cerillos eléctricos. Esto se utiliza para activar cargas explosivas a distancia mediante la implementación de una fuente de poder. Esto los hemos visto, ¿sí? En algunos lugares de investigación donde se ha utilizado material explosivo. Vuelvo a repetir, a lo mejor lo que voy a decir es un poquito delicado, ¿sí? Pero la mayoría de las noticias que nos pasan, ¿sí? En el horario de las 10 en Televisa, pues no habla mucho sobre la realidad de cómo está nuestro México en cuanto a seguridad, ¿verdad? Y en algunos procesamientos hemos encontrado este tipo de materiales. Eso también los utilizan en pirotecnia para prenderlos de forma segura, pero son filamentos muy pequeños. Estos están activos y sirven para prender material con seguridad. Esa es la finalidad, no para generar un artefacto explosivo. ¿Sí? Simple y sencillamente es para prender a distancia. Ahora, si yo armo algo como esto, no sé si se puede apreciar, quiero que lo observen bien. ¿Sí? Esto es muy sencillo de elaborar. Son cables bipolo conectados precisamente a un interruptor de presión. ¿Sí?
Estos cables bipolo están conectados a un interruptor de presión, si ustedes se dan cuenta, y están conectados precisamente a un distribuidor de energía para una pila de 12 voltios. Esto, ahorita que fueron las fechas decembrinas, pues ya saben perfectamente que, pues, en muchos lugares se acostumbra a prender lo que es el famoso viejo. Lo hicimos para prender precisamente pirotecnia a distancia. Sí se puede apreciar, ya volvió a prender la cámara. Bueno, ¿sí se aprecia? Ah, ok, gracias, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para ver si funciona, conecté esta pequeña bocina a estos cables bipolo. Todo es una conexión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo los conecto, utilizamos estas fuentes de poder, que es lo que utiliza a veces el terrorista o la persona que sabe de este tipo de información y lo utiliza para el mal, para cometer delitos. Bueno, simple y sencillamente lo conectamos, ¿sí? Vamos a conectarlo para que vean que no hay truco. ¿Sí? Y entonces, si funciona, hace este sonido. ¿Sí? Todo es solamente un circuito cerrado. ¿Sí? Es un circuito cerrado, por eso se escucha cada vez que lo aprieto. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy sencillo. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Entonces, esto realmente permitiría la activación de una carga explosiva a distancia, dependiendo de los materiales que se implementen y la finalidad. ¿Sí? La finalidad, voy a repetir, no es explotar cosas, no es ir con la delincuencia organizada y vender nuestros servicios, simple y sencillamente es la finalidad de instruir qué es lo que puedes encontrar. Si esto lo utilizaran, porque esto es un detonador a distancia, ustedes se dan cuenta, es un detonador a distancia. ¿Fabricado artesanalmente? Claro que sí, ¿sí? Pero la intención es que ustedes vean que con pocos materiales se puede armar material de estos. Ahora, como es muy sencillo, si yo encuentro estos elementos en un lugar de investigación, tengo que organizar mis materiales. La cinta adhesiva, voy a encontrar huellas dactilares, temporizadores, los relojes, ¿sí? Ropas de las víctimas pueden tener maculaciones de material explosivo por la cercanía, ¿sí? La cercanía, ¿sí? De la explosión. Eh, Maximiliano, su edificio en Argentina, ¿me lo podría volver a explicar, por favor? No, no, ya no lo pude ver, si es tan amable. Lo leo en un momento. Entonces, regresando al punto en lo que el maestro Maximiliano me hace favor de volverme a preguntar, es que no puedo regresarle para ver sobre el caso del edificio. Este, tenemos que organizar nuestros elementos materiales para poder encontrar estas características. Es lo que podemos llegar a encontrar. Esto es un efecto de una explosión, una propiedad de las explosiones, ¿verdad? El explotar destruye todos los materiales que se encuentren cerca o alrededor del punto. Aquí tenemos los detonadores, estos detonadores que presentan daños y que evidentemente pues se ven ya un poquito desgastados por la energía de activación de los materiales explosivos. Esta es una escena post-blast, ¿sí? Del 20 de julio del 2004. ¿Sí? Un lugar post-explosión, se ven los daños en las unidades, se ven los daños en el exterior. Evidentemente, por las características que presenta el vehículo, podíamos llegar a deducir que fue un coche bomba, ¿verdad? No puedo atreverme a emitir una opinión al 100% porque es una fotografía y porque no estuve en el lugar, ¿verdad? Acuérdense que nosotros no emitimos opiniones, ahora sí que estas conjeturas apegadas a la ciencia de la técnica, si no tenemos los materiales para procesar o para analizar. Nos comenta el maestro Maximiliano, el edificio de AMIA, edificio que tuvo un atentado israelí que supuestamente fue por un coche bomba, pero por estudios fue realizado dentro del edificio. Un caso a nivel internacional. Ah, caray. No, la verdad, siéndole muy honesto, pues no había escuchado acerca de ello. La verdad, sobre el caso que usted nos manifiesta, voy a serle muy franco y espero no sonar grosero, pero no.
no había escuchado acerca de él. Hemos tenido también casos de vehículos bomba aquí en México. Espero que se encuentre aquí en esta diapositiva, si no es en la otra. Esto fue un caso, ¿sí? Aquí en Acapulco, Guerrero. Bueno, no en Acapulco, sino en un municipio de aquí de Guerrero, en 3 de abril del año pasado. Fue noticia nacional también la utilización de un vehículo donde en su interior había material explosivo, un artefacto explosivo improvisado. La intención, hasta donde sabemos por las fuentes informativas locales, pues era atentar contra la policía de la comunidad de ese lugar. Y bueno, pues ahí en esta particularidad se hablaba de la aplicación de 2 artefactos explosivos improvisados, de los cuales uno sí tuvo efecto y el segundo no. Fue procesado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Entonces, la realidad es muy, muy cierta. Quien hace este tipo de material tiene la capacitación y el adiestramiento en material, todos los conocimientos para hacer este tipo de actividades. Algo muy cierto es que pues los daños nos van a hablar mucho sobre el tipo de, bueno, la colocación del artefacto, la dispersión del mismo y los restos, pues es nuestra labor pues identificarlos, encontrarlos y identificarlos. Es una situación muy real. Entonces, en material o en materia de vehículos bomba, lo primordial pues sí es procesar todo el lugar, toda la unidad, lo que se tenga a la mano en ese momento, pero ubicando o focalizándonos primordialmente en el lugar o en el punto de origen. Si en el punto de origen detecto restos de materiales, ¿sí? Evidentemente podemos tratar de reunir los fragmentos y tratar de encontrar la problemática o el tipo de material o artefacto que se pudo utilizar. Hay un caso donde detonó un carro con tripulantes, el explosivo se utilizó, fueron granadas, se encontraron 3 sin tronar, el ejército se las llevó, pero en el camino detonaron 2. ¿Cuál sería la causa? Porque eran granadas que no estaban activadas. Híjole, lo vuelvo a repetir, hay mucha información que no sale en las noticias. Voy a ser muy franco, ¿sí? A mi punto de vista y mi poca experiencia en esto, con esto quiero cerrar ya para finalizar. En Mazatlán hubo un asunto también como el que tú comentas, en Mazatlán, Sinaloa, en el 2017. Se mataron a un turista ahí en un hotel enfrente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue noticia local, no fue noticia nacional. Entonces, matan a esta persona, el sujeto iba a bordo de un Nissan Suru de color negro, no conforme con haberlo privado de la vida, arroja una granada de fragmentación en el sitio, la granada no detona, ¿sí? La granada no detona, llaman a los servicios de emergencia, llega la policía municipal a no tener un equipo de respuesta, llama a la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, el batallón más cercano, que era el octavo batallón de infantería, y el octavo manda a llamar al MG, técnico desactivador de explosivos. Entonces el MG llega, y el MG realiza lo que es la dispersión de todo el personal para mantener segura el área, para evitar que las personas salgan heridas si es que se activa la carga explosiva. Se utiliza un traje de desactivación EOD8, que es con el que se ha trabajado para los ejercicios, las prácticas y bueno, la vida real. Y bueno, en el lugar llega esta persona y encuentra lo que es una granada de fragmentación. Al encontrar la granada de fragmentación se da cuenta que no ha detonado y bueno, decide verificar qué es lo que sucede en el sitio. Lo que hace es observar el mecanismo, cómo se encuentra y bueno, logra neutralizar la granada en el lugar, se la lleva al batallón donde va a proceder con su neutralización y el batallón la destruye. La secciona a la mitad utilizando un bottler. Un bottler es la implementación de agua a presión mediante la aplicación de un cañón disruptor, se llama. No es un bottler, es un cañón disruptor. Es un cañón que utiliza agua para cortar a la mitad cualquier material, tiene la fuerza para cortar el acero y con ese cañón disruptor corta a la mitad la granada. ¿Qué se encontró en el interior? Bueno, la granada era artesanal y afortunadamente para nosotros los buenos y para mala fortuna de los malos, ¿sí? Al momento de activar, ¿sí? El mecanismo de activación de la granada, el percutor cae, ¿sí? Y al caer el percutor, ¿sí? Una basurilla que formaba parte
¿sí? Una rebaba que formaba parte de ese material artesanal pega, obstruyendo el percutor, lo que evitó que la granada se activara. Entonces, muchas veces estas granadas, ¿sí? Por lo regular son artesanales. Muchos piensan que se pueden manipular, ¿sí? O que se pueden trabajar en el lugar y que se pueden llevar para destruirlas en otro sitio, pero muchas veces estas granadas se activan por movimiento, por fricción o simple y sencillamente por otros dispositivos que estén muy cerca, perdón, de uno y de otro. Hablamos de radiofrecuencia, hablamos de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos. Es un ejemplo claro el hecho de no cargar gasolina utilizando el celular porque las ondas electromagnéticas activan lo que es, o friccionan, mejor dicho, o calientan, mejor dicho, toda la gasolina que se empieza a evaporar. Entonces, el material explosivo técnicamente lo que hace es activarse con radiofrecuencia cuando es material que es confinado, utilizado en un artefacto que no está diseñado para su almacenamiento. Una granada artesanal con una fabricada, bueno, las granadas artesanales técnicamente están elaboradas con materiales rudimentarios, materiales que no son propios para poder utilizarse, para poder implementarse en esta parte. Sí, existen heridas, existen efectos característicos en un cuerpo humano que se pueden generar o se pueden producir por la detonación de un artefacto explosivo. Obviamente, pues vamos a encontrar muchos efectos, muchas lesiones. Tengo por ahí alguna información al respecto. Este tema, evidentemente, pues es muy largo, es muy extenso. Me faltaría tiempo para poder hablar de muchos casos que hemos visto y que en otros hemos participado en materia de investigación para decirles ha pasado esto, ha sucedido esto. Les aseguro que es información que se mantiene en lo local porque lo nacional pues se evita, ¿sí? Por labores de seguridad se evita, ¿no? Que la sociedad entre en pánico, pero realmente es una situación muy extensa todo esto y que el tiempo que tenemos no nos da para hablar sobre todo lo que nos hace falta, ¿no? Protocolos, medidas de seguridad, procesamientos adecuados. Aquí es solamente la parte general, ¿no? Aquí en inteligencia observamos, ¿sí? En el año 2019, en septiembre, ¿sí? Se encontró un dispositivo, ¿sí? También eh, explosivo, improvisado, debajo del asiento en un Cinemex, entonces en Azcapotzalco, si no mal recuerdo. Entonces hay que tener mucha precaución sobre esto. Estos son algunos ejemplos de los materiales explosivos que tenemos, son inertes solamente para muestra, entonces hay que tener mucha precaución con lo que se pueda encontrar. Una regla básica es, si ves un artefacto explosivo, no mover y no tocar. Si tú ves el artefacto explosivo te puede ver. Entonces hay que tener mucha precaución en esta situación, ¿no? Hay que tener mucha capacitación también para hacerle frente a esto. Nosotros no formamos desactivadores, ¿sí? Esos cursos son independientes, son cursos que solamente la Sedena da a sus oficiales. Y bueno, técnicamente nuestro trabajo es conocer sobre los artefactos, pero en materia forense, ¿no? Estos son algunos casos de los cuales se han cuantificado y que es lo que se ha visto en los últimos años, ¿no? Eh, pues sí, evidentemente, en un lugar donde hay un material explosivo o amenaza de una bomba, pues sí, los celulares, eh, pues en el momento a lo mejor no los vas a pagar porque evidentemente no vas a estar al pendiente, ¿verdad? Pero la realidad es que no podemos utilizar. Se utiliza un jamer, los jamers son inhibidores de señal, y cuando es un artefacto que realmente pone en riesgo a la seguridad en ese momento, por protocolo, pues se debe utilizar ese tipo de inhibidores de señal porque no sabemos si esa carga se activa por radiofrecuencia, ¿sí? O por un dispositivo propio de los celulares. Digo, la verdad es que la ciencia ficción nos ha hecho creer muchas cosas que en la realidad son muy diferentes. Un protocolo que tendría que ser de base para las personas que trabajan en periciales, claro que sí, hay un protocolo, es un protocolo extenso. Esperemos que la federación nos dé otra oportunidad de otra conferencia más adelante. Sin duda alguna, ese protocolo se lo podría yo explicar. Ahorita ya el tiempo nos come,
pero realmente es un protocolo, se llama protocolo de notificación ante amenaza bomba. ¿Sí? Es un protocolo que todos, no nada más servicios periciales, todos debemos tener, todos los que tenemos a lo mejor una pequeña empresa, a lo mejor somos trabajadores de un organismo gubernamental, se supone que hay una capacitación que nos debe dar protección civil, y si no la da protección civil, tenemos que ver quién la da. Sedena, en este caso, pues también tiene alguna injerencia para poder dar esa capacitación, pero es solamente para saber qué hacer ante una amenaza bomba. Así también hay que tener mucha inquietud en esa parte. Pero esos protocolos en general son nacionales, se basan en protocolos internacionales. Entonces, por parte de la Sedena, sabemos perfectamente que su equipo, el GRE, que es el Grupo de Respuesta de Atención a Emergencias, pues es el único en relación también con la Secretaría de la Marina, SEMAR, que tienen sus unidades de desactivación y que, bueno, ellos son los que manejan sus protocolos para poder establecer una mayor seguridad en cuanto al proceso de desactivación, neutralización de artefactos explosivos, en este caso. Pero bueno, vamos a gestionar en este caso, pues con la federación que nos den otro día para poderles platicar. Me gustaría que fuera presencial, ojalá tengamos la oportunidad de conocernos todos y bueno, poder llevar un poquito del material que tenemos debidamente con seguridad para que ustedes los conozcan. Y bueno, quedo a sus órdenes para todo lo demás. Les agradezco mucho a todos los presentes y bueno, les envío un saludo enorme, un fraternal abrazo, les deseo un excelente año, a pesar de que ya fue todo este proceso, pero aquí seguimos. Claro que me pueden contactar a través de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, de la misma manera, pues en Facebook, su servidor Joel Sosa Domínguez, estoy a sus órdenes, y bueno, pues cualquier cuestión, ahí estamos. Por lo regular, me pueden contactar a través del licenciado Cristian y a través del maestro Vladimir, en este caso, que estamos con la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Seguimos con ustedes, les deseo una excelente noche y nuevamente muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias por esta participación. Como comentamos al principio, esperamos que no sea la última de su parte y que vengan muchos más proyectos. Compañero, de la misma manera, muchísimas gracias y también por parte del maestro Vladimir Ramírez Macías, les hago llegar a todos un gran saludo y esperemos que nos volvamos a encontrar en la próxima conferencia en línea. Podrán encontrar esta conferencia en YouTube el día de mañana. Por el momento les deseo a todos una excelente noche. Muchísimas gracias.